Audiolibros y más presenta La Isla del Tesoro, un libro escrito por Robert Louis Stevenson. Capítulo 4. El cofre. Me faltó tiempo, por supuesto, para decirle a mi madre lo que sabía y lo que acaso debía haberle dicho antes, y enseguida nos dimos cuenta de que estábamos en una situación peligrosa y difícil. Del dinero de aquel hombre, si es que tenía algo, se nos debía a nosotros una parte. Pero no era probable que los compañeros de nuestro capitán, sobre todo los 2 ejemplares que yo había visto, Perro Negro y el Mendigo Ciego, estuvieran dispuestos a abandonar una parte del botín en pago de las deudas del difunto. El encargo del capitán de montar a escape a caballo e ir en busca del Dr. Livesey habría dejado a mi madre sola y desamparada, y no había que pensar en tal cosa. Ni siquiera parecía posible que los 2 siguiéramos por más tiempo en la casa. La caída de las brasas en la rejilla del fogón, el mero tic-tac del reloj, nos llenaba de espanto. Nos parecía oír a nuestro alrededor cautelosos pasos que se acercaban, y con el cadáver del capitán tendido en la sala por un lado, y con la idea del detestable Mendigo Ciego en las cercanías pronto a aparecerse de nuevo, por otro. Momentos había en que, como suele decirse, el miedo me ponía la carne de gallina. Había que tomar una decisión inmediata. Y se me ocurrió al fin que nos marcháramos juntos a pedir auxilio en el pueblo vecino. Dicho y hecho. Tal como estábamos, sin nada a la cabeza, echamos a correr en la oscuridad cada vez más densa del crepúsculo y de la bruma helada. La aldea solo distaba unos cientos de varas, aunque no se alcanzaba a verla, porque caía al otro lado de la ensenada inmediata. Y lo que más me animaba es que se hallaba en dirección opuesta a la que había traído el ciego, y por donde se suponía que se había marchado. En pocos minutos hicimos el camino, aunque nos paramos algunas veces, y abrazados, nos poníamos a escuchar. Pero no se oía ningún ruido extraño, tan solo el ligero susurro de la playa y el graznido de los cuervos en el bosque cercano. Ya estaban las luces encendidas cuando llegamos al pueblo, y nunca se me olvidará cómo se me levantó el ánimo al ver el resplandor que salía de puertas y ventanas. Pero eso, como después se vio, era toda la ayuda que de allí podíamos esperar, porque, aunque parezca que debieran avergonzarse de ello, nadie estaba dispuesto a regresar con nosotros al almirante Benbow. Cuanto más detalladamente les referíamos nuestras desgracias, más se sentían atraídos, hombres, mujeres y chicos, por el cobijo de sus casas. El nombre del capitán Flint, aunque era desconocido para mí, les resultaba bastante familiar a muchos de los que allí estaban, y en todos ponía espanto. Algunos que habían ido a trabajar las tierras al otro lado del almirante Benbow recordaban además que habían visto gente forastera en el camino, y tomándolos por contrabandistas, habían huido de ellos. Uno de ellos había visto un lugre pequeño fondeando en lo que llamábamos el agujero de Kitt. Para el caso, quienquiera que hubiera sido el compañero del capitán, bastaba para infundirles invencible miedo. Y el resultado de todo era que, si bien había varios que se ofrecían para ir a caballo a casa del Dr. Livesey, que estaba en otra dirección, ninguno quería ayudarnos a defender la posada. Dicen que la cobardía es contagiosa, pero la discusión es en cambio envalentonadora. De modo que, después de que cada uno hubo dicho su opinión, mi madre les largó un discurso. Declaró que no estaba dispuesta a perder dinero que pertenecía a su hijo, huérfano de padre. Si ninguno de ustedes se atreve, Jim y yo sí. Volveremos por donde hemos venido,
sin tener nada que agradecerles a ustedes, hombretones con alma de gallina. Abriremos el cofre, aunque nos cueste la vida. Señora Crossley, le agradecería que me prestase esa bolsa para guardar el dinero que nos pertenece. Yo, por supuesto, dije que iba con mi madre. Y por supuesto también, todos clamaron contra nuestra temeraria locura. Pero ni aún entonces hubo uno solo que quisiera acompañarnos. Todo lo que hicieron fue darme una pistola cargada por si nos atacaban, y la promesa de tener caballos ensillados en caso de que fuéramos perseguidos a la vuelta. Entretanto, un mozo se fue a caballo a casa del Dr. Livesey para requerir socorro de gente armada. Mucho me latía el corazón cuando los dos emprendimos, en la noche fría, tan peligrosa aventura. La luna llena empezaba a levantarse y asomaba rubicunda sobre los más altos bordes de la niebla. Esto todavía nos apuraba más, porque bien se veía que antes de que pudiéramos regresar, todo estaría tan claro como de día, y no podríamos ocultar nuestra salida a cualquiera que nos espiara. Nos deslizamos silenciosos y veloces a lo largo de los setos, sin ver ni oír nada que diese nuevo pábulo a nuestros temores, hasta que, para gran alivio nuestro, pudimos cerrar la puerta del almirante Benbow. Me apresuré a correr el cerrojo y nos quedamos un momento en la oscuridad sin movernos, jadeantes, solos en la casa con el cuerpo del difunto capitán. Enseguida mi madre se procuró una vela en el mostrador y, tomados de la mano, penetramos en la sala. El cadáver estaba como lo habíamos dejado, boca arriba, con los ojos abiertos y un brazo estirado. «Baja la persiana, Jim», murmuró mi madre. «No sea que vuelvan y nos vean desde afuera». «Bien. Ahora tenemos que sacarle la llave del cofre, y lo que me gustaría saber es quién va a tocarlo». Y profirió una especie de gemido al decir estas palabras. Inmediatamente me arrodillé junto al capitán. En el suelo, cerca de su mano, había un papelito redondo ennegrecido por un lado. No dudé de que aquello era la mota negra. Al observarlo vi que tenía en el dorso escrito, con muy buena y clara letra, este breve aviso: «Tienes hasta las 10 de la noche». «Tenía hasta las 10, madre». Y al tiempo que yo decía esas palabras, nuestro viejo reloj empezó a dar la hora. El inesperado ruido nos causó un susto terrible, pero la noticia que nos daba era grata, pues no eran más que las 6. «Vamos, Jim, esa llave». Le registré los bolsillos uno tras otro. Unas pocas moneditas, un dedal, un poco de hilo y agujas gruesas, un rollo de tabaco mordido en un extremo, la navaja de mango curvado, una brújula de bolsillo y un eslabón y yesca era todo lo que había en ellos. Empecé a desesperarme. «Quizá la tenga colgada en el cuello». Venciendo una gran repugnancia, desgarré la camisa por el cuello, y allí, colgada de un bramante embreado que corté con su propia navaja, encontramos la llave. Este triunfo nos llenó de esperanza y nos apresuramos a subir al cuartillo, en que por tanto tiempo había dormido el capitán, y donde había permanecido el cofre desde el día de su llegada. Por fuera era igual que cualquier otro cofre de marinero. Tenía la letra B marcada a fuego en la tapa, y las cantoneras aplastadas y maltrechas, como por un largo uso y malos tratos. «Dame la llave», dijo mi madre, y aunque la cerradura andaba mal, la abrió en un instante y levantó la tapa. Un fuerte olor a tabaco y a brea salió del interior, aunque a la vista solo había un traje completo, muy bueno, cuidadosamente cepillado y doblado. Mi madre dijo que estaba sin estrenar. Debajo aparecieron las cosas más disparatadas: un cuadrante, un recipiente de estaño, varios rollos de tabaco, 2 pares de pistolas muy hermosas, un trozo de lingote de plata, un antiguo reloj español
y otras baratijas de escaso valor y de traza extranjera. Un par de brújulas montadas en latón y 5 o 6 curiosas conchas de las Antillas. Muchas veces he pensado después en lo extraño de que llevase consigo aquellas conchas en su vida errante de crímenes y persecuciones. Entretanto, nada habíamos encontrado de valor, a no ser por la plata y las baratijas, pero ni unas ni otras podían sernos útiles. Debajo había un viejo capote marinero, blanqueado por la sal del mar. Mi madre tiró de él con impaciencia, y aparecieron las últimas cosas que quedaban en el cofre. Un paquete envuelto en hule, que parecía contener papeles, y un saco de lona que al tocarlo, dejó ir el tintineo del oro. «Voy a enseñarles a esos forajidos que yo soy una mujer honrada. Voy a tomar lo que se me debe y una moneda más. Sostén la bolsa de la señora Crossley». Y empezó a echar la cantidad que nos debía el capitán en la bolsa que yo sostenía. Era tarea larga y dificultosa, porque había monedas de todos los países y tamaños, doblones y luises de oro, guineas, piezas de A8 y qué sé yo cuántas más, todas mezcladas y revueltas. Las guineas, además, eran las más escasas, y únicamente con ellas sabía mi madre ajustar la cuenta. Aún no habíamos llegado ni a la mitad del ajuste, cuando la tomé de pronto del brazo, porque había oído en el aire silencioso y helado un ruido que se me hizo subir el corazón hasta la garganta. El toc-toc del bastón del ciego sobre el piso congelado de la carretera. Iba acercándose más y más, mientras nosotros, sentados, conteníamos el aliento. Entonces sonó un golpe seco en la puerta de la posada. Y después pudimos oír que se levantaba la falleba y que rechinaba el cerrojo, como si aquel miserable engendro tratase de entrar. Luego hubo un gran intervalo de silencio, dentro y fuera de la casa. Volvió a oírse finalmente el toc-toc, y con indescriptible alegría nuestra, se fue extinguiendo poco a poco a lo lejos, hasta que dejó de oírse. «Madre, llévatelo todo y vámonos», le dije, pues estaba seguro de que, al advertir que la puerta tenía el cerrojo echado, debía haber sentido sospechas, con lo cual nos iba a caer encima todo el avispero. Aunque nadie que no hubiese visto a aquel terrible ciego podría concebir la satisfacción que yo sentía por haber echado el cerrojo. Pero mi madre, a pesar del sobresalto, no accedía a llevarse un 8avo más de lo que se le debía, y se obstinaba en no contentarse con menos. Dijo que aún faltaba mucho para las 7. Sabía lo que era suyo, y no se iba a ir sin ello. Estaba aún disputando conmigo cuando se oyó un corto y apagado silbido a buena distancia, sobre el cerro. Aquello fue suficiente, y más que suficiente para los dos. «Me llevaré lo que ya tengo», dijo poniéndose inmediatamente en pie. «Y yo me llevaré esto para completar la cuenta», contesté, agarrando el envoltorio de hule. Un momento después bajamos a tientas las escaleras, dejando la vela junto al cofre vacío. Y en el siguiente habíamos abierto la puerta y escapábamos en veloz retirada. No nos sobró ni un segundo. La niebla se había dispersado más que deprisa. Ya la luna iluminaba las alturas a ambos lados, y tan solo en la hondonada del barranco y en torno de la puerta de la taberna flotaba aún un tenue velo que ocultó los primeros pasos de nuestra fuga. A menos de medio camino de la aldea y muy cerca de la base de la colina, teníamos que salir ya a plena luz de la luna. Y eso no era todo, porque el rumor de gente que venía corriendo llegaba ya a nuestros oídos. Miramos atrás en aquella dirección y vimos una luz que oscilaba de un lado para otro y que se acercaba a toda prisa, lo que indicaba que uno de los que venían traía una linterna. «Hijo», dijo de pronto mi madre, «toma el dinero y echa a correr, porque voy a desmayarme».
Sin duda, aquel era el fin, pensé. Cómo maldije a la cobardía de los vecinos y cómo culpé a mi pobre madre por su honradez y su codicia, por su pasada temeridad y su presente apocamiento. Habíamos llegado por suerte al puentecito y la ayudé, aunque andaba también tambaleándose, a ir hasta el borde del terraplén. Pero al llegar allí dio un suspiro y se desplomó sobre mi hombro. No sé cómo tuve fuerzas para poder hacerlo, y me temo que lo hice con cierta rudeza, pero logré arrastrarla por la pendiente y casi meterla bajo el arco del puente. Más allá no pude llevarla, porque el arco era demasiado bajo y solo me permitía andar a rastras. Así pues, allí tuvimos que quedarnos, mi madre casi enteramente a la vista, y los dos a muy corto trecho de la posada. Capítulo 5. El fin del ciego. Mi curiosidad prevaleció en cierto modo sobre mi temor. No pude quedarme donde estaba y volví a subir a lo alto del talud. Desde allí, oculta la cabeza tras un matorral de retama, podía ver la carretera que pasaba por delante de nuestra puerta. Apenas me había acomodado cuando empezaron a llegar mis enemigos en número de 7 u 8, a todo correr, oyéndose el golpear desacompasado de sus pasos en el duro piso del camino. El hombre de la linterna iba algunos pasos por delante. 3 de ellos iban agarrados por las manos, y pude percibir, aún a través de la neblina, que el de en medio era el mendigo ciego. Un momento después su voz me demostró que no me había equivocado. «¡Echen la puerta abajo!», les dijo. «Muy bien, señor», le contestaron 2 o 3, y se lanzaron al asalto del almirante Benbow, con el de la linterna al frente. Noté que se detenían y hablaban en voz baja, como si les hubiera sorprendido encontrar la puerta abierta. Pero la pausa fue corta, porque el ciego volvió a dar órdenes. Su voz se oía más recia y aguda, como si ardiera en impaciencia y rabia. «¡Adentro! ¡Adentro!», gritó maldiciéndolos por su lentitud. 4 o 5 obedecieron enseguida, quedándose 2 en la carretera con el terrible pordiosero. Hubo un silencio. Después, una exclamación de sorpresa, y una voz gritó desde la casa: «¡Bill está muerto!». Pero el ciego rompió otra vez en blasfemias por la tardanza. «¡Regístrenlo, imbéciles, marineros de agua dulce! ¡Y los demás que suban por el cofre!». Hasta mí llegaba el estruendo de las pisadas en nuestra vieja escalera, que debieron de hacer retemblar la casa. Poco después se alzaron nuevas voces de asombro. La ventana del cuarto del capitán se abrió de golpe, con gran estrépito de cristales rotos, y un hombre asomó la cabeza y los hombros en la claridad de la luna, y dijo al ciego que seguía en la carretera: «Pew, nos han tomado la delantera. Alguien ha vaciado el cofre y lo ha revuelto todo de arriba abajo». «¿Está ahí eso?». «El dinero, sí». El ciego maldijo el dinero. No era lo que buscaba. «¡No es eso! El escrito de Flint, es lo que digo». «No lo vemos por aquí». «Oigan, los de abajo. ¿Lo tiene Bill?», dijo otra vez el ciego. Otro de ellos, sin duda el que se había quedado abajo para registrar al capitán, salió a la puerta de la posada. «A Bill ya le han dado un recorrido. No ha quedado nada». «Han sido la gente de la posada. Ha sido aquel chico. Ojalá le hubiera sacado los ojos. Estaban allí ahora mismo. Habían corrido el cerrojo cuando fui a abrir la puerta. Dispérsense, muchachos, y a buscarlos». «Seguro que han sido ellos. Se han dejado la candela aquí», dijo el tipo de la ventana. «Dispérsense y a buscarlos. Busquen por toda la casa», bramó Pew, dando golpes con el bastón por el camino. Siguió a esto una gran baraúnda por toda nuestra vieja posada. Pisadas y golpes por todos lados, muebles volcados,
puertas abiertas a patadas, hasta que el estruendo pareció resonar en las rocas vecinas. Luego fueron saliendo, uno tras otro, y aseguraron que no se nos encontraba por ninguna parte. Y justo entonces, el mismo silbido que nos había alarmado a mi madre y a mí, mientras contábamos el dinero del capitán, se oyó de nuevo, claro y agudo, en la quietud de la noche, pero ahora sonó 2 veces. Al principio pensé que sería la trompeta del ciego, por así decir, que llamaba a su tripulación al asalto. Pero comprobé ahora que era un aviso que venía desde la colina inmediata al pueblo, y por su efecto en los bucaneros, una señal que los advertía de la proximidad del peligro. «Ese es Dirk otra vez», dijo uno de ellos. «2 veces. Tenemos que largarnos, compañeros». «Lárgate tú, vago. Dirk siempre fue un imbécil y un cobarde. No le hagan caso. Tienen que estar por aquí cerca. No pueden andar lejos. Ya son nuestros. Dispérsense y búsquenlo, perros. Maldita sea mi suerte. Si pudiera ver». Esta arenga produjo, al parecer, algún efecto, porque 2 o 3 empezaron a mirar aquí y allá entre la leña. Pero me pareció que con desgana y sin dejar de pensar en el riesgo que corrían, mientras los restantes permanecían indecisos en la carretera. «Tienen millones en las manos, idiotas, y se hacen los remolones. Serán tan ricos como reyes si llegasen a encontrarlo, y saben que está aquí, y apenas mueven un dedo. Ninguno de ustedes se atrevió a plantarle cara a Bill, y lo tuve que hacer yo, un ciego. Y voy a perder mi oportunidad por su culpa. Tendré que ser un miserable pordiosero y no probar el ron más que de gorra, cuando podría andar arrellanando en carroza. Si tuvieran la valentía de una mosca, aún podrían atraparlos». «Basta ya, Pew. Tenemos los doblones», refunfuñó uno de ellos. «Habrán escondido el dichoso escrito. Agarra los jorques, Pew, y deja de dar berridos», dijo otro. Berridos era la palabra adecuada, que a tanto llegaba la rabia de Pew al oír lo que le decían. Al fin la ira se sobrepuso a todo, y en su ceguera empezó a dar golpes a diestro y siniestro, y sonaron los palos en las costillas de más de uno de ellos. Estos, a su vez, devolvían al malvado ciego las injurias, lo amenazaban con horribles expresiones, y trataban en vano de atraparle el bastón y arrancárselo de las manos. Esta disputa fue nuestra salvación, porque mientras todavía proseguía, llegó otro ruido de lo alto del cerro, por el lado de la aldea. Un galope de caballos, como redoble de tambor. Casi al mismo tiempo el resplandor y la detonación de un pistoletazo surgieron del borde del camino. Aquella era, sin duda, la postrera señal del peligro, pues los bucaneros dieron media vuelta y echaron a correr, dispersándose en todas direcciones. Uno hacia el mar a lo largo de la ensenada, otro atravesando el cerro, y así los demás, de suerte que en medio minuto no quedó más rastro de ellos que Pew. Lo abandonaron, no sé si por mera cobardía o en venganza por los golpes e insultos. Allí se quedó rezagado, golpeando el suelo con el bastón, en un ataque de enajenamiento, andando a tientas y llamando a voces a sus camaradas. Por fin eligió la dirección equivocada y pasó corriendo por delante de mí, camino del pueblo, gritando: «¡Johnny! ¡Perro negro! ¡Dirk! ¡No abandonen al viejo Pew! ¡Compañeros! ¡No abandonen al viejo Pew!». En aquel momento el ruido de los caballos sobrepasó la cima, y 4 o 5 jinetes aparecieron a la luz de la luna y se lanzaron cuesta abajo a galope tendido. Pew comprendió entonces su error. Dio la vuelta gritando y se puso a correr directo hacia la cuneta, donde cayó dando tumbos. Pero en un instante se levantó y de nuevo se lanzó a correr, ya del todo desorientado, hasta meterse debajo del caballo que venía delante. El jinete trató de evitarlo, pero fue en vano. Cayó Pew dando un grito que sonó trágico en la noche. Los 4 cascos del animal lo pisotearon, lo machacaron
y pasaron de largo. Quedó caído sobre un costado. Después se desplomó lentamente de bruces y ya no se movió más. Me puse en pie y grité a los jinetes. Trataban de refrenar las monturas, horrorizados por el accidente. Y pronto vi de quiénes se trataba. Uno, que se quedaba rezagado del resto, era el tipo que había ido desde el caserío a casa del Dr. Livesey. Los demás eran aduaneros que habían encontrado en el camino y con los cuales habían tenido la buena idea de volver inmediatamente. El superintendente Dance había oído algo de la embarcación que estaba en el agujero de Kidd, y eso le había hecho ponerse en marcha aquella noche, en dirección a nuestra casa. A ello debíamos mi madre y yo habernos librado de la muerte. Pew estaba muerto, y bien muerto. En cuanto a mi madre, la llevamos al pueblo, y con un poco de agua fresca y unas sales, volvió pronto en sí, sin otras consecuencias que el susto, aunque aún seguía lamentándose de haber perdido lo que faltaba de la cuenta. Entretanto, el superintendente y los suyos siguieron a todo escape hacia el agujero de Kidd, pero los aduaneros tuvieron que desmontar y bajar a tientas la barranca, llevando de la brida y sosteniendo a veces a los caballos, y con el constante temor de una emboscada. No hay pues que sorprenderse si para cuando llegaron al fondo de la quebrada, la embarcación se había hecho ya a la vela, aunque aún estaba muy cerca. El señor Dance llamó a gritos, pero una voz le contestó que se apartase de la luz de la luna o se llevaría algo de plomo en el cuerpo. Y al mismo tiempo, una bala le silbaba junto al brazo. Poco después, la embarcación dobló el cabo y desapareció. El señor Dance se quedó como pez fuera del agua, según dijo, y todo lo que pudo hacer fue enviar un hombre a B para dar aviso al guardacostas. Aunque eso de nada sirve. Nos la han jugado y punto final. De lo único que me alegro es de haberle pisado los callos al amigo Pew, dijo el superintendente, porque para entonces ya había oído mi relato. Volví con él al almirante Benbow, y no es posible imaginar mayor estrago. Hasta nuestro viejo reloj estaba en el suelo. Nada habían dejado en pie en la furia de sus rebuscas para encontrarnos a mi madre y a mí. Y aunque no habían llegado a llevarse cosa alguna, excepto la bolsa con el dinero del capitán y unas pocas monedas del cajón del mostrador, pude comprobar que estábamos arruinados. El señor Dance no entendía nada. ¿No dices que se llevaron el dinero? Pues entonces, Hawkins, ¿qué demonios andaban buscando? ¿Más dinero aún? Sería eso. No, señor. Yo creo que no era dinero. El hecho es que se me figura que tengo lo que buscaban en el bolsillo. Y si he de decir la verdad, quisiera ponerlo en un lugar seguro. Naturalmente, chico. Naturalmente. Yo te lo guardo siempre que tú quieras. Había pensado que quizá el Dr. Livesey... Perfectamente, perfectamente. Es todo un caballero y magistrado además. Ahora que lo pienso, lo mejor que puedo hacer es darme una vuelta por allí para contarle a él y al Squire lo que ha ocurrido. El resultado de todo es que Pew ha muerto. No es que yo lo lamente, pero el caso es que ha muerto y por poco que pueda, la gente se aprovechará para hacer cargos contra un oficial de aduanas de su majestad. Con que, oye Hawkins, si quieres te llevo conmigo. Le di las más cordiales gracias por el ofrecimiento y fuimos a pie hasta la aldea, donde estaban los caballos. Aún no había acabado de decir a mi madre lo que pensaba hacer, cuando ya habían montado todos. Dogger, dijo el señor Dance, tú que tienes un buen caballo, lleva a este rapaz a las ancas. En cuanto subí y me agarré al cinturón de Dogger, el superintendente dio la orden, y la cabalgata salió a trote largo hacia la casa del Dr. Livesey. Capítulo 6.
Los papeles del capitán. Cabalgábamos a buen paso hasta detenernos a la puerta del doctor. La fachada de la casa estaba a oscuras. El señor Dance me pidió que llamara, y Dogger me dejó el estribo para apearme. Una doncella abrió la puerta casi al punto. ¿Está el doctor Livesey? Me dijo que no, que había estado por la tarde, pero que se había ido a la mansión a cenar y pasar la velada con el Squire. Pues allá vamos, muchachos, dijo el señor Dance. Esta vez, como la distancia era corta, no monté, sino que fui corriendo, asido a la correa del estribo de Dogger, hasta las puertas del parque, y luego por la larga avenida de árboles desnudos, iluminadas por la luna, hasta las blancas construcciones de la mansión, que a uno y a otro lado daban a espléndidos jardines centenarios. Allí desmontó el señor Dance y fuimos admitidos inmediatamente en la casa. El criado nos llevó por un pasillo alfombrado y al fin nos introdujo en una vasta biblioteca, toda rodeada de estanterías con bustos encima, donde el Squire y el doctor Livesey estaban sentados con sendas pipas, a ambos lados de un fuego refulgente. Nunca había visto al Squire tan de cerca. Era un hombre de más de 6 pies de alto y robusto en proporción, y tenía un rostro atezado, enrojecido y curtido por sus largos viajes. Tenía las cejas muy negras y los gestos rápidos, lo que le daba el aire de tener el genio, si no malo, alborotado. «Pase usted, señor Dance», dijo con gran ceremonia y tono de condescendencia. «Buenas noches, Dance», dijo el doctor saludándole con la cabeza. «Y buenas noches, Jim. ¿Qué viento los trae por aquí?» El superintendente estuvo firme e inmóvil mientras contaba lo ocurrido, como quien recita una lección. Era de ver cómo los dos señores se inclinaban hacia adelante, mirándose uno a otro, y se olvidaban de fumar, suspensos y asombrados. Cuando oyeron cómo había vuelto mi madre a la posada, el doctor Livesey se dio una gran palmada en el muslo, y el Squire gritó «¡Bravo!» y rompió su larga pipa contra la parrilla de la chimenea. Antes de que se acabara la narración, el señor Trelawney, pues este, como se recordará, era el nombre del Squire, se había levantado y recorría la habitación a zancadas, y el doctor, como para oír mejor, se había despojado de la empolvada peluca y continuaba sentado. Por cierto que tenía una apariencia muy rara con su propio pelo negro y al rapé. Por fin, el señor Dance acabó su relato. «Señor Dance», dijo el Squire, «es usted un hombre insigne. En cuanto a haber atropellado a aquel villano y desalmado forajido, lo tengo por acto de virtud, como aplastar a una cucaracha. Este joven Hawkins es una joya, según veo. Hawkins, ¿quieres tirar de la campanilla? El señor Dance tomará un trago de cerveza». «De modo, Jim, que tú tienes ahí lo que andaban buscando, ¿no es eso?», dijo el doctor. «Aquí está, señor», le dije, y le di el envoltorio de hule. El doctor lo miró por todos lados, como refrenando la impaciencia de sus dedos por abrirlo. Pero en vez de hacerlo, se lo metió tranquilamente en el bolsillo de la casaca. «Squire, cuando Dance haya tomado la cerveza, tendrá que marcharse, por supuesto, en servicio de su majestad. Pero me gustaría que Jim Hawkins se quedase a dormir en mi casa. Y con su permiso, propongo que le suban de cena la empanada. Como quiera, Livesey. Hawkins se merece la empanada, y mucho más». Trajeron una enorme empanada de pichón que colocaron en una mesita. Cené copiosamente, pues tenía un hambre de lobo, mientras el señor Dance recibía nuevas felicitaciones. Al cabo de unos instantes se despidió. «Y ahora, Squire, y ahora, Livesey», dijo el doctor y el Squire al mismo tiempo. «Cada cosa a su tiempo, cada cosa a su tiempo. Supongo que ha oído usted hablar de ese Flint». «¿Que sí he oído hablar? ¡Ja! Dice que sí he oído hablar de Flint. Era el más sanguinario pirata que ha surcado los mares. Barba Negra era un niño a su lado. Los españoles le tenían tal miedo
que le aseguro que a veces me sentía orgulloso de que fuera inglés. He visto sus monterillas en el horizonte con estos mismos ojos, a la altura de Trinidad. Y el cobarde hijo de una barrica de ron, con quien yo navegaba, dio la vuelta. Dio la vuelta, señor, y se refugió en Puerto España. Bueno, también yo he oído hablar de él en Inglaterra. Pero la cuestión es saber si tenía dinero. ¿Dinero? ¿No ha oído lo que se dice? ¿Que buscaban esos bellacos y no dinero? ¿Para qué iban a arriesgar sus pellejos de bribón, sino por el dinero? Eso pronto lo sabremos. Pero es usted tan declamatorio y exaltado que no me deja hablar. Lo que necesito saber es esto. Suponiendo que tenga en mi bolsillo alguna indicación de dónde enterró Flint su tesoro, ¿a cuánto ascendería este? ¿Ascender? Ascendería a esto. Si tenemos la indicación de que habla, fleto y pertrecho un barco en los muelles de Bristol y lo llevo a usted y a Hawkins conmigo, y me haré con ese tesoro, aunque tenga que estar 1 año buscándolo. Muy bien. Pues si Jim está de acuerdo, abrimos el paquete. Y lo puso ante él en la mesa. El envoltorio estaba cosido, y el doctor tuvo que sacar su maletín de instrumental y cortar las puntadas con las tijeras quirúrgicas. Contenía 2 cosas, un libro y un sobre sellado. Vamos a empezar por el libro. El Squire y yo lo mirábamos por encima de su hombro mientras él lo abría, porque el doctor Livesey me había hecho señas de que me acercase desde la mesita donde había cenado para gozar del placer de la investigación. En la primera página solo había algunos trazos de escritura, como los que se hacen por mera ociosidad o para ejercitar la mano. Uno de ellos decía lo mismo que el tatuaje: Capricho de Billy Bones. Después seguían: Mr. W. Bones, segundo de a bordo. Se acabó el ron. A la altura de Cayo Palma la recibió. Y otros garabatos, la mayor parte palabras sueltas e incomprensibles. No pude menos de pensar quién sería el que la recibió y qué fue lo que recibió. Una puñalada en la espalda con toda probabilidad. No se saca mucho en claro de aquí, dijo el doctor Livesey pasando la hoja. En las 10 o 12 páginas siguientes había una curiosa serie de asientos. A un extremo de cada renglón figuraba una fecha, y en el otro una cantidad de dinero, como en todos los libros de contabilidad. Pero en lugar de palabras explicativas entre una y otra, solo había un número variable de cruces. Así, el 12 de junio de 1745, por ejemplo, era evidente que se le había asignado a alguno una suma de 70 libras esterlinas, pero solo había 6 cruces para indicar el motivo. En algunos casos, es cierto, se añadía el nombre de un determinado lugar, como a la altura de Caracas, o una indicación de la latitud y la longitud, como 62 grados 17 minutos 20 segundos, 19 grados 2 minutos 40 segundos. Las anotaciones se extendían a cerca de 20 años, y las cantidades que iban apareciendo en cada asiento iban haciéndose mayores con el transcurso del tiempo. Al final, se había calculado el total, después de 5 o 6 sumas erróneas, y se le había agregado estas pocas palabras: la parte de Bones. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Está más claro que el agua. Este es el libro de cuentas de aquel perro desalmado. Las cruces representan los nombres de los navíos que echaron a pique, o de las ciudades que saquearon. Las cantidades son la parte que le tocó a este bandido, y cuando tenía alguna confusión, añadía algo más preciso. Por ejemplo, a la altura de Caracas, algún malaventurado barco fue tomado al abordaje en aquella costa. Dios tenga compasión de las pobres almas que tripulaba la nave. Hace ya tiempo enterrada en el coral. Exacto. Hay que ver lo que se aprende viajando. Sí, señor. Y las cantidades van creciendo a medida que él ascendía en rango. Poco más había en el libro,
a no ser unas pocas situaciones geográficas de lugares, anotadas en las últimas páginas en blanco, y una tabla de equivalencias de monedas francesas, inglesas y españolas. Hombre ordenado y ahorrativo. No era de los que se dejan engañar. Y ahora, vamos a ver el resto. El sobre estaba lacrado en varios sitios y sellado con un dedal. El mismo dedal acaso que yo había hallado en el bolsillo del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y cayó fuera el mapa de una isla, con latitud y longitud, calados, nombres de colinas, bahías y caletas, y todos los detalles precisos para llevar a una nave a seguro fondeadero en sus costas. Tenía unas 9 millas de largo por 5 de ancho, y la forma aproximada, se diría, de un dragón rampante y obeso. Había en ella 2 puertos bien abrigados, y en la parte central, un monte denominado el Catalejo. Se veía varias adiciones hechas en fecha posterior, pero sobre todo, 3 cruces en tinta roja, 2 en el norte de la isla y una en el suroeste, y junto a esta última, escrita con la misma tinta y letra fina, muy distinta de los torpes garabatos del capitán, estas palabras: grueso del tesoro, aquí. En el dorso, y con la misma letra, aparecían estos otros datos: árbol alto, ladera del Catalejo, con demora de 1/4, al norte del norte-noroeste, isla del Esqueleto, este-sureste y por el este 10 pies. La plata en lingotes está en el escondite norte. Puede encontrarse siguiendo el montecillo por el este. 10 brazas al sur del peñasco negro que tiene la cara. Las armas son fáciles de encontrar. En las dunas 1/4. El norte del cabo norte de la Rala, rumbo al este, y 1/4 al norte. Eso era todo. Pero corto como era, e incomprensible para mí, colmó de alegría al Squire y al Dr. Livesey. Livesey, dijo el Squire, va a dejar inmediatamente de hacer sangrías y recetar curas para la gripe. Mañana salgo para Bristol. Dentro de 3 semanas, ¿qué digo 3 semanas? De 10 días, tendremos el mejor barco, sí señor, y la mejor tripulación de Inglaterra. Hawkins viene de grumete. ¿Y qué grumete va a hacer Hawkins? Usted, Livesey, médico de a bordo. Yo seré almirante. Llevaremos con nosotros a Redruth, Joyce y Hunter. Tendremos vientos propicios, travesía rápida y ninguna dificultad para encontrar el lugar. Y después dinero a hartarnos, hasta revolcarnos en él, hasta para despilfarrar durante toda la vida. Trelawney, iré con usted, y le aseguro que también irá Jim, y tenga la absoluta convicción de que nos será de mucha ayuda. Solo hay una persona a quien temo. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama ese canalla? Usted, porque no puede sujetar la lengua. No somos los únicos que sabemos de este documento. Esos hombres que han atacado la posada esta noche, de seguro gente sin temor y dispuesta a todo, y los que se quedaron en la embarcación, y me figuro que también otros que no andaban lejos, todos están decididos, cueste lo que cueste, a apoderarse de ese dinero. Ninguno de nosotros debe andar solo hasta que nos sacamos a la mar. Jim y yo hemos de separarnos mientras tanto. Debe llevarse con usted a Joyce y a Hunter cuando vaya a Bristol. Y ninguno de nosotros ha de decir una sola palabra de lo que hemos descubierto. Livesey, usted siempre tiene razón. Me mantendré callado como un muerto.